Si has estado tanto tiempo como yo en YouTube, seguramente has visto uno o varios videos sobre personajes aterradores en series infantiles. Y en efecto, hay una enorme y vasta cantidad de personajes que, pese a estar en un show para todo público y dirigido a niños, no es realmente del agrado de estos. Pero siento que estas listas tienen un problema muy particular. Están estancadas en shows muy viejos que en su mayoría son de marionetas y además su mayor calificativo es su diseño, que sí, es desagradable e incómodo a la vista. Pero el miedo no solo es un diseño tétrico o aterrador, el miedo es una sensación de inseguridad, de malestar, de estar con alguien que por más agradable y atractiva que sea, sientes que hay algo malo con ella. Algo que tarde o temprano te puede estallar en la cara, aunque ese no necesariamente termine siendo el caso. Así que el día de hoy voy a traerles mi lista particular de personajes infantiles que son o podrían llegar a ser aterradores bajo la perspectiva correcta. Quizás no sea la causa del trauma de alguna generación, pero después de ver este video te quedarás pensando en ellos antes de irte a dormir. Y ojo, únicamente nos vamos a centrar en series que generalmente tienen una estética amistosa y no es muy común relacionarlas con un ambiente tétrico, ni siquiera de forma intencional, por lo que series como Coraje, el perro cobarde o Ren y Stimpy no serán tomadas en cuenta en este video. ¡Espera! ¡Por favor, no te transformes! ¡Transformación! 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 Si eres alguien que le gusta el contenido mórbido y grotesco, entonces debes saber que lo que es una amalgama, la combinación generalmente grotesca de cosas naturales que en muchos casos se traduce en criaturas desagradables y con un comportamiento salvaje y hostil. Bueno, eso es algo que tenemos en Steven Universe con las gemas fragmentadas. Porque en caso de que ya lo olvidasen, en una serie tan colorida y con valores tan positivos como lo es el amor, existió un elemento grotesco y quizás no tan aterrador, pero sí traumático como lo es la fusión forzada de gemas fragmentadas. Seres que no solo sufrieron el trágico destino de romper sus cristales, sino de volverse experimentos de una fusión forzada para crear nuevas y grotescas criaturas que buscan incansablemente completarse a sí mismas. En el mayor y más desgarrador ejemplo de esto está el Cluster, una criatura amorfa compuesta de miles de gemas fragmentadas que a duras penas podríamos decir que tiene conciencia, y tal vez nunca vimos su forma definitiva, pero créanme cuando les digo que no debería ser nada agraciada. Como dije, puede que en apariencia y ambientación este caso no haya dejado ningún trauma a nadie, pero en concepto hablamos de algo bastante desagradable y hasta enfermizo, porque hablamos de cadáveres de seres vivos mutilados y unificados quirúrgicamente de formas poco ortodoxas. Tan solo imagina que son seres de carne en vez de luz y ahí la cosa cambia severamente. Starchy, ella se invitó sola. ¡Corre! Si hay algo que supo hacer Hora de Aventura y que hasta la fecha sigue haciéndolo, es enmascarar un trasfondo sombrío y desgarrador sobre un mundo dulce, colorido y en su gran mayoría inofensivo, pero no por eso deja de haber elementos bastante inquietantes. Uno de ellos se encuentra en uno de los episodios más raros y misteriosos de este show, y eso ya es decir mucho. Estoy hablando de las chicas con ojos en blanco, una de las tantas e inexplicables criaturas que habitan la tierra de O, encargadas de darles a Finn y a Jake uno de los mayores sustos de sus vidas, y sin ninguna razón en particular, sin alguna emoción aparente, sin ningún porqué del cómo actúan. Solo llegan a la casa del árbol, acosan a nuestros protagonistas para dejarlos con un lindo trauma. Lo más inquietante es que nunca se deja en claro qué son, ni siquiera podríamos asegurar que son seres vivos, puesto que una vez que su broma termina, se deshacen de sus formas físicas para convertirse en algo más. ¿Espíritus? ¿Espectros? ¿Quién sabe? Pero de lo que estoy seguro es que después de esto, Finn y Jake no durmieron en muchos días.
Ok, sé que al principio me quejé de que se usaran series viejas en este tipo de videos y que estas fueran marionetas, pero sinceramente no podía dejar de lado este personaje porque es un trauma personal. Soy lo bastante viejo como para decir que crecí viendo la versión original de los Teletubbies, al menos la que llegó a este país, a saber cuál era, pero sinceramente no es como que recuerde muchos eventos de la misma. Pero hay algo que hasta el día de hoy sigue presente en mi memoria y no por buenos motivos. Esa maldita casa rosada y ese condenado títere. Los Teletubbies han estado envueltos en polémicas en distintas partes del mundo por su contenido considerado inapropiado para niños. Uno de los más conocidos es el del león y el oso, que aparentemente fue censurado por lo aterrador de sus diseños. Personalmente no encontré este sketch perturbador o tan siquiera inquietante, al menos hasta donde recuerdo, pero definitivamente recuerdo con mucho pavor a ese condenado muñeco tataleador en esa extraña y prácticamente paranormal casa. Ese diseño, esa peculiar e irritante voz, el constantemente ser representado como una silueta misteriosa. Estos elementos contribuyeron a mi trauma de la niñez, de cómo este sujeto me generaba una enorme incomodidad cada que aparecía, al punto en que simplemente decidí evitarlo. Y por lo que llegué a ver en varios comentarios referente a este tipo, parece que no fui el único. ¿A ti también te llegó a perturbar esta marioneta? No veo mis manos. Perdone, ¿puede repetirme? No hablo Lovecraftiano. Antes de que me lo señalen en los comentarios, dije series con un ambiente amistoso, no que sean genuinamente amistosas. Porque si algo ha caracterizado al asombroso circo digital es el cómo utiliza ese estilo colorido y alegre tanto en personajes como en escenarios para dar la impresión de que es una serie infantil, aunque cada vez deja más en claro que no lo es. Y por lo mismo, el misterio de la mansión Millennium es un capítulo que resalta de todos los demás, dado a su ambientación mucho más sombría en comparación, pero sobre todo por tener al que fácilmente sería la criatura más grotesca de todo el programa, el ángel. Uno pensaría que los ángeles son seres agraciados, benevolentes y esencialmente agradables a la vista, ya que se supone que deben generar la sensación de protección y bienestar. Pero para la mente retorcida de Kane, un ángel es una criatura mórbida que tiene la extraña necesidad de atraer a sus víctimas a un intento de ser devoradas. Además de que, por alguna razón, posee una excesiva cantidad de dientes como si se tratase de un tiburón, no solo en la boca, sino en el cuello, el cual por cierto es desproporcional al tamaño de la cabeza. Aunque bueno, siendo honesto, creo que este diseño, comparado con las ilustraciones más rudimentarias de Los Ángeles, es bastante más digerible. Empiezan a desfilar, vienen ya, mira qué saltos dan, serán quizás parientes de Satanás. Hay dos razones de peso por las que casi nunca consumo alcohol. Porque soy tremendo hipocondriaco y no quisiera exponerme a las enfermedades que eso causa. Y porque hasta el día de hoy sigo teniendo marcado en mi memoria el trauma que me generó ver a los elefantes rosa de Dumbo. Imagina que eres un niño de 5 a 7 años. Estás viendo esta película que si bien no está exenta de sus momentos cuestionables, hasta este punto no había nada particularmente raro. Y de repente, ves estas formaciones de burbujas que toman la forma de elefantes rosas que empiezan a hacer expresiones raras y cantan una canción con una letra poco amigable. Sí, con el pasar del tiempo uno puede sentir cariño y hasta nostalgia por esta escena como si fuese una anécdota de la cual reírse. Pero es innegable que cuando la ves de niño, el sentimiento de angustia e incomodidad es uno que perdura durante mucho tiempo. Supongo que es cosa muy de la época, porque los niños de ahora tienden a consumir personajes particularmente más inquietantes en diseño. ¡En forma divertida! ¡Ay, diversión sin fin! ¡Gato esquina favorita! ¡Ay, diversión sin fin! Yo no sé qué pasa aquí. ¡Ay, diversión sin fin!
En un lugar tan bizarro como lo puede ser el pueblo de Elmore, uno pensaría que no podrías encontrarte algo lo suficientemente inquietante como para darte terror. Bueno, quizás un payaso merodeando en el fondo muy desapercibidamente, pero eso es hasta cierto punto normal en este pueblo. Sin embargo, hubo una ocasión en que la rareza de los hechos rebasó la comprensión de nuestros protagonistas. Bueno, una de tantas, pero esta sí generó una inquietud genuina. Y esto fue en el episodio Las Marionetas, donde justamente Gumball y Darwin se encuentran con sus viejas marionetas sin saber que éstas estaban vivas y sedientas de venganza. El concepto de marionetas o juguetes en general vivos y aterradores no es algo nuevo. Lo que he mencionado en este video es prueba de ello. De hecho, parece bastante común, y quizá las marionetas de Gumball no sean el ejemplo que mejor destaquen. Pero vaya que agregan su toque especial al generar este ambiente de supuesta incomodidad para Darwin, solo para que lo terminen poseyendo lentamente. Y una vez que vemos su propio mundo, adquieren una caracterización que honestamente mi yo de 7 años realmente lo hubieran traumado. Si son más jóvenes que yo y vieron este episodio cuando eran niños, díganme en los comentarios si evitaban este episodio cada que podían. Aunque lo más sorprendente, pero a la vez le da todo el sentido a ese ambiente amigablemente tétrico, es que el mundo de las marionetas fue hecho por el mismo equipo de Don't Hurt Me, I'm Scared. Sí, esa icónica serie de Muppets que tiene pinta de Plaza Sésamo, pero es algo mucho más escabroso. Evidentemente aquí se contuvieron mucho, pero su toque mágico sigue estando presente por ahí. Te espera un mundo de oscuridad, y a tu especie la muerte. Extinguiré hasta la luz más insignificante. Eres valiente, pequeño, pero es inútil desafiarme. El puesto pasado de Hora de Aventura era un chiste universitario comparado con este puesto, pues aquí tenemos a el Lynch, el que es fácilmente el villano más emblemático de esta franquicia, así como el responsable de haberle generado un trauma de la infancia a alguno que otro niño. Un ser proveniente de la destrucción, el caos y la muerte, que solo anhela el consumir toda la vida que pueda existir en la Tierra. Originario de un meteorito que devastó a toda una especie y que, durante miles de años, se dedicó a corromper a toda la humanidad para llevarla a su completa catástrofe. En un mundo donde todos poseen diseños coloridos, adorables y estilizados, el Lynch destaca por no escatimar en su aspecto tétrico, siendo prácticamente un cadáver que sorpresivamente se regenera en un bebé. Si alguien entiende el porqué de esto, por favor explíquenlo en los comentarios. Pero, independientemente de eso, no cabe duda de que Lynch logró consagrarse como el villano más emblemático de esta franquicia, así como de la animación en general, y siendo recordado por su estética tétrica, su falta de factor humorístico y su determinación a la hora de querer acabar con toda la vida conocida. Pues entonces, quizá lleguemos a un acuerdo. A poner su espíritu en la linterna, mientras la llama esté encendida. Él vivirá en ella. Acepta ser el portador de la linterna. Hay cosas que todos los niños le temen: la oscuridad, la soledad y los monstruos. Cosas que impactan tanto en uno que hasta en la adultez pueden provocar pavor, incluso los monstruos. Y si hay una criatura que representa muy bien esa sensación, es la bestia. Una criatura tan misteriosa, tan engañosa y tan escalofriante que no importa la edad que tengas, puedes ser víctima de su maleficio. Una criatura que se cree que fue creada a base de la desesperación de lo desconocido, destinada a manipular, torturar y chantajear a todas sus víctimas para convertirlas en combustible que alimente su alma. La bestia podrá no tener el diseño más grotesco o la personalidad más intimidante, pero su sola presencia con esa voz imponente hace que caer en la desesperación y la agonía sea bastante fácil, porque al final lo que genera esa sensación en la bestia no es su apariencia o su carácter, que sí, pueden llegar a ser aterradores, pero la verdadera causa de su temor es su misterio, el aura sombría que genera, el hecho de que no sepamos a ciencia cierta lo que es realmente y de lo que es capaz, porque él representa a lo desconocido, y no hay nada más aterrador para el ser humano que lo desconocido.
aquello que no comprende y que no controla. Pero como suele ser, una vez que conoces la verdad y ves más allá de lo que tus ojos te permiten, ya no necesitas esa sensación de seguridad que te da la luz para enfrentar a lo desconocido. Bueno, banda, antes de irnos quisiera pedir una disculpa porque, como se imaginarán, este video estaba destinado originalmente para Halloween, pero debido a complicaciones personales, el producir este video se volvió mucho más tardado. Espero que el próximo año pueda organizar mejor las cosas. Pero en fin, si ahora quieres conocer 10 referencias a My Little Pony en los videojuegos o saber cómo la industria indie ha superado a las grandes compañías, te dejaré las respectivas ventanillas a las que puedes hacer clic. Y como siempre, no quiero irme sin antes agradecerles a todos los miembros del canal y mis suscriptores en Twitch que apoyan directamente este contenido. Y muy próximamente puede que también incluya a los suscriptores de mi nuevo canal de Kick, en el que espero verlos un día de estos. Les dejaré el enlace en la descripción y en el comentario fijado. Y mi agradecimiento especial va para los miembros guardianes de la armonía, tales como Unibrony, OneMLP Fan, Edward, Titan Chase, Gaming Podcast, Gaming World, Gaming, J, Starshine, Carol Flor, Vizcar Mesada, Tiago Gaspar, Miwar y Mr. Revolver. ¡Muchas gracias!